Mis hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Red en la Red. Estamos felices de que ustedes estén una vez más ahí sintonizándonos, que le hayan dado play a este video y estamos muy contentos de recibirlos una vez más en nuestro canal. Como ya es habitual, nuestros hermanos, compañeros y amigos de nuestra congregación Roca Eterna de Dios nos acompañan una vez más. Otra vez está con nosotros Adri en esta oportunidad. Adri, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, buen día. La verdad me alegra mucho volver a estar con ustedes y espero ser hoy de gran bendición para todos los que nos escuchan. Amén. Así también está nuestro hermano Diego en esta oportunidad. Dieguito, Dios lo bendiga, bienvenido. Amén, Juancho. Dios te bendiga, Adriana, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno tenerte Bienvenido, con nosotros. tú también. Gracias. Nos hiciste extrañábamos. falta. Sí. Y un saludo y una bienvenida para los que se conectan por primera vez, los que le dan play por primera vez, y también darles un saludo a todos nuestros seguidores de Red en la Red, a los amigos, a los hermanos en Cristo, y para todos de verdad que bendiciones en este día, que el Todopoderoso les bendiga en sus labores y en todo lo que están realizando mientras escuchan este programa. Amén. Así también está con nosotros Jefferson Palacio. Jeffer, bienvenido. Él es nuestro fotógrafo de cabecera y nuestro hermano que nos colabora en logística. Jeffer, bienvenido. Hola a todos los seguidores de nuestro canal, mucho gusto por de nuevo saludarlos. Soy Jefferson Palacio, he estudiado fotografía y estoy ayudando a mis queridos hermanos a dar a entender la palabra de Dios a ustedes. Un saludo para los seguidores. Si es tu primera vez, dale like y suscríbete. Amén, Jeffer, muchas gracias por apoyarnos ahí en la logística. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es un tema que ha tomado muchísima fuerza en los últimos años y ha sido catalogado como la enfermedad del siglo XXI, más conocida como la depresión. Y vamos a basarlo una vez más en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Bueno, queremos ampliar este tema y tenemos a nuestros panelistas que son ya profesionales en el tema, así que damos apertura. Queremos que comiences tú, Adri, en esta oportunidad. El día de hoy, como lo dijo Juancho, vamos a hablar acerca de la depresión y yo quisiera empezar un poco con una noticia que salió hace unos días de una joven de 17 años que decidió quitarse la vida en un hotel importante en Perú. La noticia dice, me voy a permitir leerla. La joven de 17 años que acabó con su vida arrojándose de la azotea del hotel en el cercado de Lima no era de nacionalidad colombiana, sino venezolana. Su muerte dejó una profunda tristeza en su hogar. Su hermana contó una verdad. Abro comillas. Lamento haberte fallado como la hermana, amiga y guía que tanto necesitaste. Tu vida sí tenía sentido, escribe su hermana Shirley Riqueros en una cuenta de Facebook en la cual aclara que la joven víctima de 17 años no era colombiana, aunque realmente pues eso no es algo tan trascendental. Aclara la hermana la situación de la víctima, si lo podemos llamar así, y menciona algunas palabras que a mí me llaman la atención en lo que ella escribía. Cosas así como: la magia es pasar por este mundo sin ser tocado, o mi vida no tiene sentido, y algunas frases como nadie me quiere, no vale la pena vivir, que son situaciones que muy seguramente en algunos momentos de angustia y de tristeza todos hemos podido pensar. Cuando decía que no era tan relevante la nacionalidad, no quiere decir que no sea importante, sino que es una persona, un adolescente que ha tomado una decisión bastante drástica para las situaciones de pronto que estaba viviendo. Practicaba una religión y tal vez de pronto su contexto familiar consideraba
que por la religión que practicaba y por todas las situaciones que ella hacía, pues no habría ningún riesgo de que ella estuviera triste o deprimida. Vamos a empezar entonces con la definición de lo que es la depresión. Entonces, la depresión hace referencia a un trastorno del estado del ánimo, donde se experimentan sentimientos de tristeza, desesperanza o frustración, y hay una diferencia muy grande entre lo que es padecer de un trastorno depresivo a pasar por un episodio depresivo. Como lo decían hace un momento mis compañeros, de pronto es un tema muy común, ya se usa mucho dentro del lenguaje secular, como preguntarle qué le pasa, está deprimida. Está deprimida, sí. Entonces, o amiga, estoy deprimida, o decir que uno está... Disculpa, ya le tienen hasta un nombre acortado y dicen, no, tengo la depre. Exacto, sí. Ya es tan común que muchas veces se familiariza la palabra, se va familiarizando con las personas. Y tal vez por eso, perdón que te interrumpa. Tranquilo, no te preocupes. Y tal vez por eso creemos que no tiene consecuencias graves, ¿sí? Tal vez por lo común de la situación, ay, tengo la depre, pensamos que eso no puede llevar poco a poco pues a un problema mayor. Es cierto. Un poco esa diferencia es importante resaltarla. ¿Por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos podido sufrir o no tanto como sufrir, sino pasar situaciones emocionales donde nuestro estado de ánimo está decaído, donde de pronto necesitamos un momento para meditar en qué paso continuar en nuestra vida. Pero es muy diferente a padecer síntomas de tristeza o de frustración o desesperanza por un largo tiempo, por más de 2 semanas, que eso ya sería un trastorno depresivo, o incluso por esas 2 semanas, pero vivirlas de manera muy intensa. Entonces, esta es una diferencia que queremos resaltar. Y como lo decía también Juancho hace un momento, nosotros queremos ver esto también a la luz de lo que dice la Biblia. A veces de pronto como jóvenes o como personas sentimos y consideramos que la Biblia está muy ajena a muchas cosas que nos pasan comúnmente, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, pues sí, la Biblia es para situaciones religiosas o espirituales o para otras situaciones, pero no tanto para las situaciones que yo estoy viviendo de manera cotidiana. Y nosotros queremos mostrarles que no es así. Entonces Diego nos va a compartir el día de hoy un pedazo de la parte bíblica donde podemos ver reflejado este tema. Bien, como tú lo dices, y de pronto para hacer una pequeña introducción a la parte que es bíblica y a la parte espiritual, nosotros como cristianos muchas veces pensamos que la depresión, que el suicidio, que estas tragedias no van a llegar a nuestras vidas porque somos cristianos. Y realmente el hecho de ser cristiano no nos hace extraterrestres, no nos aleja de la humanidad que todos vivimos en este planeta Tierra, no nos aleja de los problemas, no nos aleja de los fracasos, nos aleja de las pruebas, de las tribulaciones, ¿sí? Y aún pensamos que por ser cristianos no deberíamos estar deprimidos. Y entonces citamos la palabra que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y tal vez sea cierto, no debería estar triste ese corazón, pero las situaciones de la vida hacen que nuestro corazón se deprima, hace que nuestras emociones sufran. Y realmente cuando estudiábamos este tema, personalmente me daba cuenta qué cantidad de personajes en la Biblia hablan de una depresión, y no estamos hablando en un momento de un momento, no, de más de 2 semanas de depresión, como dice nuestra psicóloga Adriana, que ya se forma un trastorno depresivo después de 2 semanas de problemas. De pronto nos están sintonizando, nos están escuchando jóvenes o mujeres, hombres, aún niños y niñas, personas de la tercera edad, que están sufriendo y están pasando por momentos de depresión, que están pasando por momentos difíciles, que en sus vidas no todo es color de rosa, y que aunque les citen la Biblia y les digan que no debe estar triste un corazón que tiene a Cristo, aún así nos sentimos tristes, no tenemos ganas de ir a trabajar, no tenemos ganas de hacer los quehaceres diarios, no tenemos ganas del estudio.
estamos tal vez en vacaciones y no queremos salir a ningún lado porque nos sentimos muy mal, no queremos comer, hemos dejado aún de dormir bien. Todos esos síntomas nos llevan a pensar que podemos estar pasando por un episodio depresivo, o si se demora mucho tiempo eso, por un trastorno depresivo. A lo largo de esta charla vamos a darnos cuenta cómo estos personajes de la Biblia sufrieron la depresión, pero a la vez también supieron afrontarla y superarla. Bien, ya sabiendo y habiendo despejado la duda de qué es la depresión, podemos interpretar y hacerte una pregunta, Adri. ¿Qué tipos de depresión hay o cómo podemos identificar que estamos en depresión o por momentos difíciles? ¿Cómo podríamos identificar eso? Bueno, esa es una muy buena pregunta y considero que también es importante tener claridad sobre las situaciones. Las emociones que nosotros tenemos, las emociones como la alegría, la tristeza, la ira, el odio, son, digamos, aspectos de nosotros como seres humanos que tienen la funcionalidad de ser adaptativos. ¿Cómo así? Cuando se presenta un estímulo que nos genere felicidad, pues nosotros debemos sonreír y ponernos alegres. Eso es adaptativo, es absolutamente natural, ¿sí? Sería ilógico de pronto que nos dieran el mejor regalo que nosotros hemos estado esperando y nos diera igual. Sí. Entonces no sería adaptativo. Pasa como con las emociones como la tristeza y el miedo, que se presentan de manera adaptativa. Si nos pasa una situación difícil o adversa o que nosotros consideramos que es muy compleja para nosotros en nuestra vida, es natural sentir tristeza. Por ejemplo, si tenemos la pérdida de un ser querido, es decir, la pérdida de un ser querido uno no la supera en 2 semanas, ¿sí? Pero es un tema totalmente diferente a pasar por un proceso de duelo, porque hay una razón específica como la pérdida de un ser querido, a realmente pasar 2 o 3 semanas o 4 semanas en un estado de decaimiento emocional por situaciones que de pronto pueden tener en algún momento alguna solución. Entonces, quiero mencionar algunos síntomas de la depresión que estudiamos nosotros como profesionales de la salud mental. Y ahora sé que muchos cuando me escuchen van a decir, sí, esto sí me ha pasado, esto no me ha pasado, estoy deprimido o cosas así, pero es un tema que vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, presentar 5 o más de los siguientes síntomas por un periodo de más de 2 semanas que representen un cambio importante respecto a la situación previa. ¿Cómo así? Si yo ya llevo más de 2 semanas con los siguientes síntomas que voy a mencionar en un momento, y esos han cambiado mi forma de vivir, ¿sí? Entonces, un estado de ánimo decaído la mayor parte del día, casi todos los días, como sentirse triste o vacío, presentar llanto, disminución importante del interés en actividades de placer o en otras actividades, pérdida importante de peso sin hacer un régimen para pérdida de peso o aumentar de peso también, pérdida del apetito, tener insomnio, o sea, dificultades para dormir o tener muchas ganas de dormir todo el tiempo, agitación o enlentecimiento motor, es decir, que me muevo muchísimo o me cuesta tanto para moverme, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, por ejemplo, como hacerse autorreproches o sentirse culpable por el hecho de estar enfermo. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, cuando nosotros decimos, no, es que no me puedo concentrar en este tipo de cosas o en hacer las tareas que estaba haciendo comúnmente. Pensamientos recurrentes de muerte, pensamientos acerca de querer morir o suicidarse sin tener un plan específico. Cuando estos síntomas, si tenemos más de 5 síntomas de los que yo acabo de mencionar, provocan un malestar muy importante en todas las áreas de ajuste. ¿Cuáles son nuestras áreas de ajuste? El área laboral, el área familiar, el área social. Por ejemplo, si yo empecé a sentirme triste y dejé de ir a mi trabajo, o dejé de comunicarme con mi familia, o estoy teniendo muchas dificultades en la relación con mi familia, pues ya estamos alterando un área de ajuste.
si de pronto lo que hice fue dejar de hablar con mis amigos, encerrarme y no quiero hablar con nadie, eso ya está complicando un área de ajuste. También es importante entender que estos síntomas deben no ser causados por situaciones fisiológicas, es decir, si yo llevo enfermo más de 2 semanas y tengo dificultades para moverme y tengo dificultades y no puedo hacer las cosas como antes y me siento irritable y tengo ganas de llorar, pues la situación ya está muy asociada más a la enfermedad que a la depresión como tal. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿tiene un tiempo determinado el saber que ya estoy en una depresión muy alta o eso más o menos cómo se podría identificar? Bueno, es importante, todos como seres humanos nos conocemos, ¿sí? Y nosotros sabemos cuando algo realmente nos está afectando emocionalmente, ¿sí? Cuando algo nosotros decimos esto realmente es importante y está generando efectos negativos en mi vida, entonces es importante nosotros tener alerta. No es necesario pasar las 2 semanas encerrados sin bañarme, sin querer hacer las cosas para decir estoy deprimido. Si yo llevo 3 días en los que estoy pensando en que mi vida no tiene sentido, como lo decía esta chica, en que no vale la pena vivir, considero que ya podemos hablar de un trastorno depresivo. Hablando de esto de los hábitos que tú mencionas, mira que buscando en la Biblia yo me encontré con una historia muy conocida por la mayoría de los cristianos y por muchos de los que no son cristianos pero han leído la Biblia, y es la historia de Ruth y Noemí. Recuerden que Noemí era una mujer judía. Ella y su esposo Elimelech huyeron de Israel porque había hambre. Hubo un hambre muy grande en la tierra y salieron para Moab. En Moab había alimento, ellos salieron para Moab, salieron ellos dos, la pareja de esposos, y salieron con sus 2 hijos. Allí en Moab sus 2 hijos se casaron, tuvieron sus esposas, pero resulta que el esposo de Noemí murió. Sí. Y luego de más o menos 10 años, dice la Biblia, murieron los 2 hijos de Noemí. O sea que ella salió con su esposo y sus 2 hijos y ahora estaba sola con sus 2 nueras. Y realmente fue una situación fuerte, una situación dramática, y en ese momento Noemí cambia un hábito de su vida, que es de lo que estamos hablando, que Adriana tú mencionabas, que cuando cambiamos hábitos, y cambió nada más y nada menos, sino que se fue a la registraduría, se fue a la notaría y pidió que le cambiaran el nombre. Y ella se llamaba Noemí y le dijo a su nuera, le dijo a Ruth, le dijo, ya no me llames más Noemí, porque yo ya de Noemí no tengo nada. Y ahora me vas a llamar Mara. Y recordemos que Mara significa amargo, amargura. Porque Noemí estaba viviendo eso, pero Noemí tomó la decisión de quedarse viviendo eso. ¿Me hago entender? Sí. Noemí tomó la decisión de cambiarse el nombre. De ahí en adelante ella iba a vivir en amargura. Ahí entra lo que estamos hablando de un trastorno depresivo en Noemí, que ella no puede tolerar la muerte de su esposo, de sus 2 hijos. Es algo muy fuerte, es algo muy pesado, pero pensamos que con ayuda adecuada, tal vez con psicólogos y de la mano del Señor, Noemí había podido seguir llamándose Noemí y no Mara, pero ella realmente desde ese momento cambió su nombre por Mara. Mira que eso es algo importante, me parece interesante lo que estás diciendo. A veces cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, momentos muy complejos en nuestra vida, que sentimos que definitivamente esto es algo que no voy a poder tolerar, hacemos cosas como seres humanos que como lo hizo Noemí, como marcarnos para decir esto jamás lo voy a olvidar. Y de pronto, aunque entiendo que es difícil, no queremos hablar tampoco de este tema de manera deportiva sin darle la importancia que muy seguramente tú que nos estás escuchando debes estar pensando, bueno, yo he pasado por este momento y de pronto ellos no sienten lo que yo he sentido o lo que yo estoy sintiendo. No queremos eso, porque sabemos que son situaciones, hay circunstancias que son tan difíciles en las que en ese momento uno realmente no encuentra una salida y de pronto empezamos a considerar como que acostarnos a dormir y no volvernos a levantar es una de las opciones, de las mejores opciones, porque va a ser lo que nos pueda ayudar a solucionar los problemas. Sin embargo, a veces sí hacemos cosas que nos marcan, que como que queremos tener ahí
para no olvidarnos nunca de que esta situación pasó, de que tuve una pérdida, de que tuve una ruptura de una relación, de que de pronto mi matrimonio se está terminando o cosas similares. Y eso es importante también pensar en algún momento, bueno, todo en la vida es cambiante, ¿sí? Las situaciones no perduran para siempre. Y si yo soy consciente de que las situaciones no perduran para siempre, ¿por qué hacer cosas que me marquen para siempre? Como por ejemplo cambiarme el nombre por un nombre que signifique dolor o amargura. O hacerme heridas, cortes, aún tatuarme. Muchas personas dicen, no, nunca voy a olvidar eso, entonces me voy a tatuar el nombre de tal persona, la fecha. Bueno, lo que piensan en hacer, porque pues yo la verdad nunca he pensado en eso, gracias al Señor, pero queremos que las personas que tal vez pasan por esos momentos puedan entender que hay formas de evitar que se agrande el problema, pero en ese momento de depresión tal vez lo que más busca el ser humano es agrandar el problema. Yo tuve una pérdida muy grande. Si ustedes lo recuerdan, bueno, de pronto los que lo recuerdan, yo tuve un hijo, mi hijo mayor, y él murió y fue una época de verdad fuerte, fue muy, muy, muy dura, y cometía un error, y era que llegaba a ver las fotos del bebé. ¿Y qué producía en mí ver las fotos de mi hijo que acaba de morir? Producía dolor, producía tristeza, producía llanto, desconsuelo. No encontraba yo una respuesta a tantas preguntas que se me presentaban, y eso atenuaba más el dolor, la depresión y todo lo que estaba sufriendo. Entonces muchas veces nosotros en ese momento que pasamos por esas situaciones buscamos es como aferrarnos a esa depresión. Aunque bueno, déjame aclararte algo desde el ejemplo que nos estás mencionando, y muchas gracias, Diego, por compartir eso que es tan importante para ti con nosotros y con nuestros oyentes. De pronto lo que hacías en ese momento de ver las fotos de tu hijo hacía parte del proceso de elaboración del duelo, ¿sí? Pues cuando uno tiene una pérdida, uno no se levanta el otro día y dice, sí, vamos a continuar la vida y hagamos como si nada pasó. Incluso sé que para algunas de las personas que han tenido pérdidas, deshacerse de algunos objetos y algunas cosas que representaban esa persona, pues genera una dificultad mayor. Sin embargo, lo que tú mencionas es cierto. En muchas ocasiones pareciera que ponernos el dedo en la llaga es como lo primero que encontramos a la mano, ¿sí? Si de pronto estamos tristes y deprimidos por que cometimos un error, ¿sí? Que de pronto le fallamos a una persona o le fallamos a Dios, entonces lo que hacemos es pensar en todos los días en qué fue lo que hice, en por qué lo hice, en ponerme el dedo en la llaga de una u otra manera, y eso pues realmente no ayuda mucho a que nosotros podamos ver la solución de la situación que está pasando. Eso de pronto era lo que le pasaba a Noemí. Ella, pues comprendemos la situación que estaba viviendo, perder las tres personas más importantes de su vida en un momento pues no es tampoco tan sencillo, pero ella decidió marcarse, ¿sí? Cambiar su nombre, pero realmente lo que estaba haciendo era marcarse. De pronto con algunas personas que nos escuchan, como lo dijo Diego hace un momento, autolesionarse es una forma de marcarse, de marcar esos momentos en los que de pronto uno siente que ya no puede más, y no sé qué tan adecuado realmente sea para poder salir de la situación. Mira que se marcó tanto que, ¿sabes qué significa Noemí? Creo que significa placentera. Delicia, dulzura. Sí, es como eso. Y se quitó ese nombre para ponerse Amargura, que es tal vez como lo opuesto. Claro, total. Y ella dijo, no, es que yo ya no tengo nada alegre en mi vida, ya no tengo una delicia en mi vida, ya no es un deleite, ya mi vida es amarga. Entonces, un consejo para de pronto las personas que nos oyen: no tomemos decisiones en momentos de depresión, porque realmente el cerebro, fisiológicamente, en el momento de la depresión, el cerebro no nos ayuda a tomar buenas decisiones. Tal vez tomamos las peores decisiones de la vida. Dice un porcentaje que de 10 personas que se suicidan, 8 lo han hecho
bajo un trastorno depresivo. Así que no debemos tomar decisiones firmes, fuertes, en un momento depresivo. Ahora, casi siempre lo que las personas hacen, o pues desde lo que yo he visto, cuando ya llegan a un punto, digamos, extremo de una depresión, pronto llegar al suicidio, pero la mayoría de veces lo que de pronto yo, Juan David, he visto es, la mayoría de personas lo que hace es aislarse socialmente, se desconectan de su familia, se desconectan de sus amigos, se desconectan de todo el mundo, y creo que es como lo más común cuando hay algo de depresión en la vida de las personas. En un momento vamos a hablar acerca de algunas recomendaciones y algunas cosas que podríamos hacer en los momentos en los que estemos pasando por situaciones de tristeza. Yo quisiera que retomáramos un poco el versículo bíblico que leímos inicialmente, porque cuando lo leí, ya lo había leído hace rato y fue algo que me impactó de manera importante, porque leer estas palabras hace de pronto que identifiquemos que puede estar sintiendo una persona en un momento de tristeza. Entonces leímos Salmo 6:6, donde David dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. No hay una parte para mí en el momento en que lo leí donde identifiquemos un momento de soledad como este. En muchas ocasiones como seres humanos, bueno, a veces no tenemos la oportunidad de deprimirnos y decir voy a dejar de ir al trabajo y voy a dejar de ir a hablar con las personas o voy a dejar de hablar con mi familia, sino que son momentos de tristeza, pero que además son cosas que solamente nosotros sabemos. Entonces, como solo las sabemos nosotros, pues no podemos tener este tipo de conductas que en algún momento mencionamos. Pero considero yo que si hay alguien que sabe realmente lo que nos pasa, aparte de Dios, es nuestra almohada. Sí, total. Y creo que la almohada de David también estaba enterada de lo que le estaba sucediendo, porque él mismo le escribe: todas las noches inundo mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Creo que el dolor que en ese momento estaba pasando David era tan fuerte que realmente todas las noches estaba llorando por esa situación. Muy seguramente tuvo que haber sido más de una semana o 2 semanas, el tiempo realmente no es tan relevante, pero estaba sufriendo David. Mira que yo leyendo también este pasaje me daba cuenta la causa por la cual estaba pasando David ese sufrimiento tan grande. Dice la Biblia en los versos primeros, dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y miren que lo que producía este trastorno depresivo en David, que no le permitía dormir, que inundaba su lecho de lágrimas toda la noche, era una enfermedad. Estaba enfermo. Muchas veces las condiciones físicas generan trastornos depresivos. Sin duda alguna. Puede ser una enfermedad, puede ser algún defecto físico, que es que yo soy muy narizón. Cómprese unas gafas como las mías y soluciona el problema. Que es que, no sé, soy mueco, no puedo salir a la calle y eso me deprime. En muchas ocasiones también hay accidentes que ya generan un trastorno, porque puede haber amputación de algún miembro, puede haber todo esto refiriéndonos a algo físico. Y eso físico en los adolescentes y en los jóvenes muchas veces marca esa adolescencia, y hablamos en este día también a estos muchachos, a estas niñas y niños que Dios los creó, y como Dios los creó son perfectos. Todos somos perfectos y tenemos características distintas. El uno es orejoncito,
el otro es bajito, el uno es flaco, el otro es alto, el otro es gordito, pero todos tenemos características que nos hacen únicos y nos hacen muy valiosos. Entonces no debemos concentrarnos en una pequeña característica que pensamos que es lo que rodea y hace grande nuestra vida, cuando realmente tenemos muchas otras características buenas para resaltar. Hay muchas situaciones que pueden llegar a generarnos frustración, entre esas las que de pronto mencionabas, Diego, que son las situaciones físicas, pero también algunas situaciones de pronto acerca de nuestra inteligencia, cuando no nos sentimos inteligentes, sí, cuando sentimos que no vamos a poder con una situación, eso puede llegar a generarnos sentimientos de frustración y de sentir que definitivamente no somos capaces de hacer algo. Entonces también hay que tener un poco de cuidado con eso y empezar a conocernos un poco más y a investigar cuáles son nuestras habilidades, realmente nosotros qué podemos hacer. No todos somos buenos para lo mismo y considero que es algo que no quiere decir que porque no seamos buenos en un área específica no lo seamos en el resto de las áreas. También hay situaciones importantes y es un tema que considero también que tiene una relevancia muy grande y es las relaciones familiares. Muchas de las personas que pasan por situaciones de depresión son situaciones relacionadas con la convivencia familiar, ya sea porque la situación con su esposo o la situación con sus hijos o la situación entre hermanos o con los padres no es la relación más adecuada. Entonces eso puede llegar también a hacernos pasar muchos momentos de depresión cuando nosotros vemos que, por ejemplo, la relación de pareja no está siendo la mejor. Sí, cuando estamos teniendo muchos inconvenientes en cuanto a la comunicación o en cuanto al manejo de las situaciones en casa o diferentes cosas, podemos empezar a percibir unos sentimientos de frustración y desesperanza que pueden llegarnos a hacer pensar que morir sería la mejor solución o que definitivamente no vale la pena seguir luchando por la familia, por ejemplo. O cuando tenemos dificultades con nuestros hijos o cuando los hijos consideran que sus padres no los entienden, que esa también es una situación que afecta a muchos adolescentes actualmente y a muchos niños aún, porque desafortunadamente estamos viendo la depresión en niños desde los 5 años y considero que a nivel familiar es algo que puede causar tristeza, una tristeza muy grande y momentos de depresión muy difíciles. Hablando de este tema de las relaciones familiares, quisiera mencionar el gran problema que tuvo una amiga en la Biblia. Ella se llamó Ana y tenía un esposo. Él se llamaba Elcana, pero también tenía una rival porque en ese entonces pues podían tener más de una esposa. Y había una situación muy, muy complicada para Ana. Resulta que la otra esposa de Elcana le daba hijos y Ana era estéril. Y por ser Ana estéril, pues tenía un problema grande porque en ese entonces recordemos que pues los hijos eran todo y Dios mandó a llenar la tierra y Ana no podía tener hijos. Imagínense, ella no podía cumplir con el mandamiento de Dios de llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces Ana se sentía muy mal, tan mal que dice la Biblia que cada vez que subía al templo ella subía, pero ella sufría, ella iba a llorar delante de Dios, ella iba a rogarle a Dios, a pedirle al Señor. Ella dice la palabra de Dios que ella se entristecía, que se enojaba, que había una mezcla de sentimientos cada vez que la menciona la Biblia como su rival. La otra mujer del Cana, sí, la molestaba porque es que ella atenuaba este sufrimiento. No era suficiente con que no pudiera tener hijos, sino que la otra esposa del Cana la molestaba, le decía, ay, vea, usted no puede tener hijos. La menospreciaba. La menospreciaba, exacto. Y muchas veces me imagino le mostraría a los niños creciendo y ella sola sin poderle dar hijos al Cana. El Cana la amaba a Ana y le decía, tranquila, no te soy yo mejor que muchos hijos. Pero ella sabía que era distinto el amor de un esposo al amor de unos hijos. Claro. Ese sufrimiento estaba haciendo que su matrimonio fuera infeliz, estaba haciendo que la relación de pareja tal vez se complicara
y no sé si de pronto el Cana por más por condescendencia con Ana que por amor a Ana le hablaba y le decía estas cosas. Entonces ella de todas maneras sí tomó una determinación y ella sí hizo algo, así como David también hizo algo, así como conocemos la historia de Elías, también hizo algo. Y todos aquellos que estuvieron en un momento de depresión no se quedaron simplemente en la depresión, no se quedaron simplemente en llorar y ya. Elías viene, recuerden la historia, Elías viene, da la palabra que descienda fuego sobre el altar, desciende fuego sobre el altar, y cuando desciende el fuego sobre el altar, no solo consumió el holocausto, sino que después ora y coge una espada y mata 400 profetas de Baal que estaban al otro lado. Sí, claro. Los degolla. Pues un poco sangrienta la imagen, pero sí, realmente coge un cuchillo sangrienta y los degolla. Y luego Jezabel, que era la reina por ese entonces, le lanza una amenaza a Elías y le dice que lo va a matar, que lo va a buscar y que no va a descansar, y que es un juramento, y que si no se muere él, se muere ella, pero que no caben los dos en la tierra. Y Elías, a pesar de haber visto la gloria de Dios al descender el fuego y a pesar de haber recibido tantas bendiciones del Señor, entra en un momento de depresión profunda, al punto de decir, la Biblia lo dice, Elías decía, me quiero morir. Quítame la vida, Señor. Sí, en otras palabras, ¿no? Sí. Eso está en Primera de Reyes 19:4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, caminó todo un día por el desierto, que eso es solo, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y pues pensábamos, ¿no? ¿Qué habrá pasado en la cabeza de Elías? Porque en un momento tanta gloria, tanto poder, una victoria muy grande. Sí, qué victoria tan inmensa, y a los días en un rincón, asustado, temeroso, queriendo morirse, de verdad. Yo creo que el temor a Dios no hizo que se suicidara. Sí. Yo creo que ese temor que él tenía de Dios, y sabía que el suicidio pues no es conveniente para una persona que quiere seguir en comunión con Dios después de morir, y realmente su vida cambia completamente y desea morirse. Pero mira que hay algo, un detalle que ahora que lo mencionas puedo notar, y es eso que dices, que Elías estuvo a un día de camino. Yo creo que en ese día de camino Elías tuvo que haber pensado una cantidad de cosas, sí, claro, que hicieron que su estado de ánimo llegara a estar tan bajo y tan decaído que cuando se metió en la cueva dijo, lo que quiero es morirme. Es muy importante tener en cuenta qué son las cosas que nosotros estamos pensando en el momento en el que estamos tristes, ¿sí? Porque a veces sí viene la situación, bueno, voy a decir de pronto una situación que no es sencilla, pero que tiene soluciones, que de pronto nos quedemos sin trabajo, ¿sí? Tenemos que llegar a nuestra casa y decirle a nuestra familia, no tengo empleo. Es una situación que es difícil, obviamente, porque pues encontrar un empleo de manera rápida no es algo sencillo y puede llegar a generarnos dificultades económicas bien importantes en casa, y muy seguramente de pronto vamos a tener el reproche de nuestra pareja o las necesidades de nuestros hijos, no lo sé, ¿sí? Pero de pronto mientras vamos desde la empresa de la cual nos acaban de despedir a nuestra casa, empezamos a pensar una cantidad de cosas como no soy capaz, otra vez te perdí mi empleo, ahora quién va a pagar las cuentas, qué voy a hacer, sí, exacto, este tipo de pensamientos pueden hacer que cuando yo llegue a mi casa tenga una situación tan difícil en mi cabeza y piense que definitivamente pues si me muero se me van a solucionar los problemas, o si me aíslo, o simplemente si no hablo de pronto logre sentirme un poco mejor. Entonces es importante también tener en cuenta cuáles son esas situaciones que nosotros pensamos en el momento en el que viene una situación de tristeza en nuestra vida. Sale el sol
y la lluvia al caer, campos hacen vivir y arroyos correr, pero tu razón dice no hay solución. Te es más fácil sufrir que entregar tu corazón a Dios. ¿Será que tienes miedo refugiarte en Jesús? ¿Será que tienes miedo a su ternura? Vamos, no tengas temor, que nada hay imposible para Él. Vamos, no tengas temor, que nada hay imposible para Él. Queda Cristo, lo sé, después de la tormenta, después de la tristeza y el dolor, aún queda Cristo y su amor. Aún queda Cristo, lo sé, después de la tormenta, después de la tristeza y el dolor, aún queda Cristo y su amor. Nunca deja de ser, siempre permanecerá. Queremos hablar de algunas recomendaciones que de pronto hemos enlistado para los momentos en los que nosotros tenemos situaciones de depresión. Entonces, una de las recomendaciones primero es identificar si realmente estamos pasando por un momento depresivo y reconocerlo, ¿sí? A veces decimos, no, esto se me va a pasar, esto siempre me pasa y ya después de unos días yo me mejoro y ya, entre comillas, me hago el loco y ya esta situación ya me pasó. Es importante reconocer cuando algo realmente está afectando nuestras emociones. Tú hablas algo así como el borracho, que dice, no, yo no soy borracho, a mí el trago no me hace daño. Algo así. A veces consideramos que hay situaciones que emocionalmente nosotros podemos decir, no, ya no le presto atención y ya en pocos días se me pasa. Pero es importante prestarle atención a esto. Lo segundo, hay que buscar ayuda. A veces nosotros decimos, no, pero es que buscar ayuda. Y en Colombia la figura del psicólogo pues representa ya un momento de extrema locura. Sí, bate. Aunque no lo es. Pero de pronto podemos darnos esta oportunidad, ¿sí? De decir, estoy pasando por una situación difícil en mi vida, considero que puedo buscar ayuda. Para los chicos también, hablo de los adolescentes, también pueden buscar ayuda en algún momento. Considero que los adolescentes pueden hacer alguno o aplicar otros recursos, o bueno, los adultos también, por ejemplo, no escuchar música que haga que el estado de ánimo se decaiga, ¿sí? Sí. Poner ciertas emisoras o escuchar cierta música que va a hacer que definitivamente mi estado de ánimo termine por el suelo y yo termine concluyendo que definitivamente lo mejor es morirme. A mí me gustaría también para recomendar, hay un gran enemigo de la depresión, lo veo yo de esa manera, y es la esperanza, ¿sí? Y la esperanza viene por la fe. Cuando yo creo que hay una solución, cuando yo creo que hay una salida al problema que yo tengo, entonces puedo empezar a dar pasos, así sea lentamente, para cambiar, no de Noemí a Mara, pero sí de pronto de ese David entristecido, llorando, gimiendo, lavando sus sábanas y su lecho en lágrimas, a ese David que se ponía su corona e iba a la batalla, ¿sí? Y podemos, cuando tenemos fe y cuando tenemos una esperanza y cuando tenemos una motivación, podemos salir de la depresión. Una persona deprimida pierde la motivación completamente, sin duda alguna. ¿sí? La motivación
Inicialmente la motivación pues es hacia entender que Cristo ha creado herramientas para nosotros para poder salir de esa depresión. La palabra dice la fe, esa fe que necesitamos en ese momento de depresión, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y yo quiero mencionar un par de versículos que nos pueden ayudar cuando estés deprimido, cuando estés en un momento de pronto de dificultad, de pronto pueden ayudarte para que puedas aprendértelo, memorizarlo y repetirlo, para que entiendas que sí hay una escapatoria. Dice la palabra de Dios en Isaías 51:3, y hay un ejercicio que es válido y sirve mucho, y es colocar mi nombre en donde dice Sión. En ese versículo de Isaías 51:3 tú colocas tu nombre donde dice Sión. Entonces yo voy a decir con Diego, te voy a leer el versículo. Cuando estés deprimido vas a leer esta palabra. Dice: ciertamente consolará Jehová a Diego, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en Diego alegría y gran y gozo, alabanzas y voces de canto. Es una palabra, recuerda Isaías 51:3, donde tú puedes hacer esa tarea. Y cuando tú empiezas a declarar las cosas, la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Tú estás triste, empiezas a declarar gozo y alegría en tu vida. Tú estás deprimido, entonces empiezas a declarar victoria. Tú te sientes derrotado, te sientes afligido, empiezas a declarar que en Cristo tú puedes salir de cualquier problema. Hay un versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es hasta en verso porque es en Filipenses 4:13. Entonces sale en verso y usted lo puede aprender, lo repite cuando lo necesite. Esos versículos realmente están escritos ahí para darnos fortaleza. En Isaías también 26:3-4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, esas palabras, y hay muchos más que tú puedes leer en la Biblia, esas palabras te pueden ayudar en un momento de depresión a entender que hay esperanza, y que si tú no ves la salida, Dios sí ve la salida. Él sí sabe por dónde es la salida. Tú clamas a Dios y Dios te ayuda. Rápidamente, y me perdonan tomarme el momento de la palabra, David tuvo un gran problema cuando estaba dentro de sus tantas batallas, y resulta que David se fue a pelear, peleó y venció y ganó, y llevaba muchos guerreros y llevaba gente, y bueno, ganaron la batalla. Pero los enemigos hicieron algo, y fue que como se vieron vencidos, la estrategia que tomaron fue hacer daño de alguna manera. Se fueron a la ciudad y tomaron a las mujeres y a los niños de todos los guerreros que estaban peleando y se los llevaron cautivos. Cuando David llegó feliz con sus guerreros, con su gente, llegaba de la victoria. Y cuando David llegó, lo que encontró fue la ciudad sola. Imagínense el golpe de ánimo de venir tan alegres de una victoria a llegar y ver la ciudad sin sus mujeres y sus esposas y sus hijos, que cuando llegaban de la batalla lo que salían eran a abrazarlos, porque podían pasar semanas y meses en batalla, y llegaban y los abrazaban, y ese día no salió nadie, y resulta que todo el pueblo hablaba de apedrear a David, y David entró en un momento difícil. Eso está en 1 Samuel capítulo 30 verso 4. Dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ya no tenían más lágrimas en sus ojos. Hasta ese momento lloraron, y después querían matar a David por haber permitido esa situación. Pero hubo algo que hizo David. Elías no se suicidó por temor a Dios, y lo que hizo fue hablar con Dios. Y David encontró eso, y había desesperanza en todo el pueblo, había rumores de matar a David, pero David ni se escondió ni huyó. Dijo: tráiganme el efod. El efod, ustedes saben que son las vestiduras del sacerdote. Y consultó a Dios. Ustedes pueden leer ese capítulo entero en casa. Consultó a Dios y le preguntó: Señor, ¿voy y persigo a mis enemigos y me darás la victoria? Y Dios le respondió y le dijo: sí,
ve porque te voy a dar la victoria y vas a traer a los cautivos y va a haber gran gozo aquí otra vez. Y David se fue de nuevo con los 600 hombres y fueron y pelearon, batallaron, recuperaron a sus esposas y a sus hijos y volvieron a estar como antes. Una persona en depresión se suicida. Un hijo de Dios encuentra una salida. Siempre busca una solución porque siempre hay solución para los problemas.